En este curso ya deben de tener como bases eh, las propiedades del conjunto de los números reales. eh, Deben de tener presentes que la estructura algebraica de los números reales es un campo y algunas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, el valor absoluto, las propiedades de orden también. Si alguno de ustedes tiene todavía dudas con respecto a este tema, puede consultar eh, justamente el tema de números reales que está en una lista por separado en el canal de YouTube. Y ahí están las propiedades de campo y orden y algunos ejercicios para que lo tengan presente. ¿Qué otro concepto ya deben de tener claro para empezar el curso de cálculo? El concepto de función, ¿verdad? De función en general, de función tomando dos conjuntos y conocer cuál es el dominio, cuál es el contradominio. También en fundamentos de matemáticas se estudió cuando una función es inyectiva, suprayectiva y biyectiva y cómo al menos en ese caso bosquejar la función inversa. También si tienen dudas al respecto, eh, en el canal en mi canal de YouTube está, creo que sí lo puse como una lista, como funciones, así, tal cual. Y ahí se explican estas propiedades y en la descripción de los videos están las notas en PDF para que las puedan bajar. Entonces, ya con respecto a cálculo, vamos a empezar con un estudio de las funciones por tipo de función. Vamos a empezar estudiando la función lineal, la función cuadrática, en general los polinomios, después algunas funciones como las raíces, las funciones racionales y después las funciones trascendentes, que son las trigonométricas, logaritmo y exponencial. Entonces, vamos a empezar primero con una clasificación de las funciones por tipo. Vamos a empezar entonces con la clasificación de funciones por tipo de función. Bueno, y aquí voy a empezar así con un gran rubro, que son las algebraicas. Enseguida vamos a definir bien qué es una función algebraica, pero vamos a empezar con algunos casos particulares. Vamos a empezar con la función lineal. Entonces, tenemos una función que depende de una variable independiente que es la X. Recuerden que este curso es eh, de cálculo y entonces vamos a el objeto de estudio en el cálculo son las funciones. Vamos a tener una variable real, por eso es que es importante las propiedades de los números reales y lo que vamos a obtener como salida es también una variable real. Este sería la variable independiente. Y esta es una variable dependiente, pero más que eso, es una función, ¿verdad?
es una función que depende de X. Y lo que nos interesa es que esta función también sea un número real. Entonces, aquí en medio definimos y como una función que depende de X. Bueno, entonces, empecemos con la función más simple, que es la función lineal. No, no es cierto, no es la más simple. Hay otra más simple que es la constante, pero bueno, voy a empezar con esta. Entonces tenemos f de x es una constante por x más otra constante b, con m y b constantes reales. Ya en algún otro curso estudiaron esta función y si f de x la renombramos como y, entonces saben que eh, es la ecuación de una recta, ¿sí? Tendríamos que esta constante m se conoce como la pendiente de la recta. Y la pendiente es un número real eh, que está relacionado con el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X. Entonces, es la tangente del ángulo y este ángulo es ángulo formado. Y la B se conoce como ordenada al origen. Y bueno, aquí vamos a nombrar esa función que depende de X como Y. Veamos un ejemplo. Y igual a 3X más 4. Para graficarlo, lo que tendríamos que hacer en este caso es, si 4 es la ordenada al origen, ubicamos el 4 sobre el eje Y. ¿Por qué sobre el eje Y? Porque noten ustedes que si evaluamos eh, esta, eh, esta función en x igual a 0, y es igual a 4, entonces el punto 0,4 está en la gráfica de esta recta. Y la pendiente la interpretamos como una razón entre cómo va cambiando la variable y con respecto al cambio en la variable x. Entonces, en este caso, esa pendiente es 3 y podemos escribir ese 3 como 3 entre 1, pero aquí déjenme escribirles esquemáticamente que a partir de la ordenada al origen, para localizar otro punto en la recta, vamos a movernos tantas unidades como, eh, como el numerador en Y, en la dirección de Y, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo,
y tantas unidades en la dirección del eje X como nos indique el denominador. Entonces, en este caso, tenemos que la pendiente es igual a 3, que podemos escribir como 3 entre 1. Eso significa que a partir de la ordenada al origen, nos vamos a mover 3 unidades en la dirección del eje Y positivo, 1, 2, 3, y una unidad en X. Con esto encontramos otro punto sobre la recta y bastan 2 puntos para graficar una recta. Entonces, prolongándola en ambas direcciones, esa sería la gráfica de esa función lineal. Y aquí lo que nos interesa es encontrar el dominio, el contradominio y la imagen de esa función. Entonces, si tenemos, lo voy a escribir ahora así, f de x, que es igual a y, ¿verdad? Que es 3x más 4. Entonces, tenemos el dominio de la función, ¿sí? Que como estamos trabajando con funciones con dominio real, significa cuáles son todos los números reales para los que esta función, al evaluar esta función, nos da como resultado otro número real y que además esté bien definido. En este caso, son todos los números reales, ¿verdad? Podemos evaluar, podemos darle a X cualquier valor real y el resultado va a estar bien definido como un número real. Ahora, el contradominio de la función, contradominio, o codominio, por defecto se toma como los números reales y la imagen que yo la denoto así, la imagen, el conjunto imagen de la función, que en algunos libros por una mala traducción se le conoce como rango, y que quienes hayan llevado ya álgebra lineal saben que una cosa es el conjunto imagen y otra es el rango. Entonces, en este caso, la imagen son todos los valores en el eje Y que sí estamos ocupando, que sí están bien, que sí están definidos bajo esta función. En este caso, van a ser también todos los números reales. Y en general, cuando estemos trabajando con funciones lineales, vamos a tener este comportamiento. Dominio, todos los reales. Contradominio, todos los números reales. Imagen, todos los números reales. Ahora, decía que en realidad hay una función más simple que la lineal y esa es la función constante. Que en realidad también es una recta, ¿verdad? Tendríamos entonces una función de x que la estamos definiendo como la variable y en este caso es una constante, y igual a c. ¿Qué significa? Que no importa el valor de x, la y vale c. Supongamos que tenemos una constante c por aquí y entonces la gráfica se vería de esta manera. Es una recta horizontal. Esta es la recta y igual a c. Entonces, para esta función, el dominio de la función son todos los números reales. Está bien definida para cualquier número real, ¿verdad?
siempre vale C. El codominio o contradominio también son los números reales. Y la imagen, en este caso, es el conjunto que contiene a la constante C. Es el único valor en el eje Y que ocupamos, ¿verdad? Entonces, la imagen en este caso es solamente ese número C, el conjunto que contiene al número C. La función cuadrática. Aquí recuerden que Y es función de X. Tenemos f de X, que le estamos llamando también Y, es ax al cuadrado más bx más c, con a, b y c constantes reales. Bien, entonces, la gráfica de esta función es una parábola vertical. Vamos a verificarlo. Lo que se hace ustedes recuerdan de su curso de geometría analítica que tenían y menos k igual a una cierta constante que era 4p por x menos h al cuadrado. Entonces, aquí no nos va a interesar determinar el foco de esta parábola, simplemente aquí vamos a tomar a por x menos h al cuadrado. Y entonces, si, este es repaso, si a es positiva, la parábola es cóncava hacia arriba. Y si A es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo. Una de mis alumnas decía que para recordar esto, si la parábola es positiva, como es positiva, entonces está contenta, ¿sí? Y si A es negativa, como es negativa, entonces está triste, ¿no? Entonces, ella lo usaba como regla mnemotécnica para recordar la concavidad de la parábola. Yo creo que es una buena estrategia. Ahora, lo que vamos a hacer algebraicamente es transformar esta función cuadrática de esta manera para encontrar el vértice de la parábola. El vértice de la parábola tiene coordenadas h, k. Primero, factorizamos a. Como vamos a factorizar aquí a, tenemos que dividir entre a para que el segundo término permanezca invariante. Y
vamos a factorizar A únicamente en los términos que dependan de X. El C lo dejamos ahí afuera. C de una vez lo podemos pasar al lado izquierdo, queda y menos C igual a por X al cuadrado más. Ahora, para para que los términos que dependan de X los podamos expresar como un binomio al cuadrado, tenemos que completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, el trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo. Voy a agregar entonces un 2 para que sea 2 veces el primer término por el segundo término, pero no puedo agregarlo arbitrariamente. Entonces, multiplico y divido entre 2, de tal forma que entonces el b entre 2a va a ser el segundo término del trinomio, perdón, del binomio al cuadrado. Ahora, necesitamos agregar el cuadrado de b entre 2a, pero no lo podemos agregar solamente de un lado de la ecuación, tenemos que agregarlo de ambos lados. Queda x al cuadrado más 2 por b entre 2a por x más b entre 2a al cuadrado. Como lo agregamos del lado derecho, también del lado izquierdo, tomando en cuenta que este término está multiplicándose por a. Y entonces, en el lado izquierdo, lo que tenemos es y menos c más a por b al cuadrado entre 4a al cuadrado, ya elevé al cuadrado, y del lado derecho tenemos a por x más b entre 2a al cuadrado. ¿Sí? Aquí, si desarrollan este binomio al cuadrado, les da el trinomio cuadrado perfecto. Y ya nada más simplificamos el lado izquierdo. Aquí cancelaríamos una A con esta A y queda Y más B al cuadrado menos, para hacer denominador común, multiplicamos esta C por 4A en el numerador y en el denominador. Igual a por X más B entre 2A al cuadrado. Esto significa que el vértice de la parábola era h, k. Entonces, en este caso, h es menos b entre 2a para considerar este signo, ¿verdad? Entonces, es menos b entre 2a y la k sería el negativo de este término para considerar también el signo. Entonces, lo podemos escribirlo así, como 4ac menos b al cuadrado entre 4a. Un ejemplo. Vamos a graficar, además de encontrar el dominio, el contradominio y la imagen y todo esto, es la función f de x,
este es solo un nombre, le pueden llamar F, G, H, el nombre que, que se requiera o que a ustedes les guste. Es igual a Y igual a 3x al cuadrado más 2x menos 1. Así al azar. Entonces, como ya hicimos todo el procedimiento para encontrar el vértice, ya no tenemos que volver a hacerlo, únicamente escribir los valores para A, B y C y sustituirlos, ¿verdad? Entonces, el vértice de la parábola tendrá coordenadas menos B, que es menos 2 entre 2A, coma, enseguida simplificamos, queda 4 por 3 por menos 1, menos 2 al cuadrado, entre 4 por 3, que sería menos 1/3, coma, 4 por 3 menos 12, menos 4, menos 17/12. Revisen mis cuentas, por favor. Hacemos la gráfica de la función y en este caso A es positivo, entonces la parábola es cóncava hacia arriba. El vértice está en el tercer cuadrante. Si cada unidad es de 2 cuadritos, entonces tendríamos menos 1/3, más o menos por aquí, y 17/12 negativo es 1.4 más o menos, negativo. Por aquí estaría el vértice. Y si quisiéramos ser muy precisos, sabemos que con respecto al vértice hay simetría. Entonces, por ejemplo, podemos evaluar, lo más fácil es evaluar en x igual a 0, que nos da y igual a 1. Entonces, aquí está el vértice, por aquí hay otro punto sobre la parábola, y con respecto, aquí hay un eje de simetría, ¿verdad? Entonces, habría otro punto más o menos por aquí. Y la parábola iría más o menos así. Claro, la prolongamos, ¿verdad? Pero este es un bosquejo. Ahí ya quedó mal porque lo aproximó por una recta. Bueno, es un bosquejo, muy mal bosquejo, ¿verdad? Y tenemos entonces que el dominio de la función, esta función está bien definida, es decir, para cada valor x en los números reales obtenemos un valor real bien definido en y. Entonces, el dominio son todos los números reales. El codominio, por defecto, son los números reales. El conjunto imagen va a ser únicamente de, de, de la ordenada del vértice a más infinito. Entonces va a ser de menos 17/12 a más infinito.
La función en este caso es, no es inyectiva, porque a un elemento del contradominio le corresponden 2 del dominio, ¿sí? Eh, no es suprayectiva, porque el contradominio y la imagen no son iguales, y por lo tanto no es biyectiva. A ver, un ejemplo más. Eh, tenemos y igual a 5x al cuadrado menos 4x más 3. Nuevamente identificamos los valores para A, B y C. Y entonces el vértice, ¿saben qué? Déjenme cambiar este 5 por un menos 5 para que en este caso la parábola sea cóncava hacia abajo. Entonces el vértice tendrá coordenadas menos b entre 2a menos b entre 2a, coma 4ac menos b cuadrada entre 4a y ahora simplificamos. Entonces queda menos 2/5. Revisen mis cuentas, por favor. Y queda menos 20, menos 60, menos 60, menos 16, menos 76, veinteavos, negativo. Y tenemos menos 2/5, quedarían 38 décimos, 19 quintos. Correcto. Gracias. Entonces ese es el vértice y la parábola, ahora como A es negativo, sería cóncava hacia abajo. Enseguida hacemos el bosquejo, pero recuerden que lo que nos interesa a nosotros como desde el punto de vista del cálculo es encontrar el dominio de la función, que son los números reales, el codominio, que por defecto son los números reales, y el conjunto imagen, que si la parábola es cóncava hacia abajo, entonces es a partir de la ordenada del vértice, perdón, de menos infinito a la ordenada del vértice.